Yo creo que saber vivir es intentar tomarse las cosas con tranquilidad, con calma, no darles demasiada importancia y utilizar el sentido del humor siempre que se pueda. No es fácil, pero merece la pena intentarlo. Qué razón tiene Ana Blanco, en la cima de su carrera y media vida informándonos en Televisión Española, que ya son años y cumpleaños, celebrando cada minuto porque estamos vivos y sanos. Y si nos toca apagar las velas de cumpleaños y comer después una estupenda tarta, pues a disfrutarlo toca siempre que nos siente bien, porque también nos puede sentar mal o regular si tenemos una alergia o intolerancia alimentaria, como nos van a explicar Beatriz Robles y Héctor Castiñeira. Con lo que gusta la tarta, lleve lo que lleve. Y ese es el problema, que lleve lo que lleve, las tartas llevan muchos ingredientes que a personas que pueden tener alergias e intolerancias alimentarias les puede producir una reacción adversa. En la tarta nos encontramos desde el gluten de los cereales, la lactosa de la leche y de los lácteos, la proteína del huevo, la proteína de los frutos secos, incluso la fructosa de la fruta o de la verdura pueden producir reacciones de alergias o de intolerancias alimentarias en personas sensibles, tengan la edad que tengan. ¿Y eso es algo de siempre o pasa más ahora? Porque parece que cada vez más personas tienen estos problemas de alergia o intolerancia a alimentos, sea repostería o de cualquier otra clase, Héctor. Pues en realidad, Jero, es algo que lleva pasando desde siempre, pero aquí influyen dos cosas. Una, que hace 70, 80, 90 años prácticamente nadie hablaba de intolerancias o de alergias alimentarias, simplemente he tomado algo y me ha sentado mal y se quedaba ahí, nos hacían este tipo de diagnósticos, y también que hace años los alimentos que teníamos eran mucho más reducidos, no teníamos tanta variedad de alimentos como tenemos hoy, ni incluso tanta variedad de preparaciones, así que en realidad todo este tipo de reacciones son quizás más frecuentes hoy por eso. Y cuando hablamos de reacción a esos alimentos, Héctor, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues aquí, Jero, va a depender un poco de cada caso. Por ejemplo, si tenemos una alergia, lo que tenemos alergia en realidad es a una proteína que está presente en ese alimento en concreto. Una vez que comemos ese alimento, se va a desencadenar una reacción alérgica porque nuestro sistema inmunológico empieza a luchar contra él, va a enviar anticuerpos de lucha contra esa proteína en concreto que nos sienta mal. Pero es que además muchas veces no hace falta ni comerlo, simplemente con tocarlo o olerlo puede desencadenarse ya esa reacción alérgica. En el caso, por ejemplo, de las intolerancias, porque podemos tener también una intolerancia o una hipersensibilidad no alérgica. En ese caso, el problema es que nos falta una enzima para digerir determinadas proteínas, por ejemplo, para digerir determinados azúcares que están presentes de un modo natural en esos alimentos. Una vez que los ingerimos y llegan al intestino, ahí empieza a desencadenarse esa reacción, se queda, por así decirlo, como a medio hacer la digestión y empiezan todos esos síntomas gastrointestinales, nos sentimos hinchados, pesados, empieza la diarrea, todo eso porque tenemos esa intolerancia a ese alimento. ¿Y lo del gluten que tanto se habla, Beatriz, es intolerancia o alergia? Lo que seguro que no es intolerancia, pero hay varias reacciones adversas que pueden ocurrir frente al consumo de cereales. Por ejemplo, alergia al trigo, sensibilidad al gluten no celíaca o celiaquía, que es la más conocida y que es la que aparece cuando nuestro sistema inmunológico reacciona frente al gluten, que es una proteína que está presente en el trigo, el centeno, la cebada y la avena, siempre que no esté etiquetada específicamente como sin gluten. ¿Dónde vamos a encontrar este gluten? Bueno, pues es muy evidente que puede estar en alimentos como tartas, bollería, repostería, galletas, pan, por supuesto, harina, si la usamos como ingrediente, pero también en otros alimentos en los que no es tan evidente, en otros alimentos que suelen ser procesados o ultraprocesados, en gominolas, caramelos, chocolate, fiambres, esos embutidos tipo fiambre que tenemos por aquí, incluso en salsas o en platos precocinados o en esos que llevan un rebozado como las croquetas que tenemos aquí o cualquier otro precocinado. En esos casos, si lleva entre sus ingredientes harina de alguno de estos cereales, puede producir una reacción adversa en personas sensibles, en personas que tengan un problema con el gluten. Y esto es importante porque oímos mucho en redes sociales, en medios online, que el gluten es un problema para toda la población. Y esto no es verdad. No hay ninguna evidencia científica de que el gluten sea malo para la población general.
Nos queda bien claro, Beatriz. ¿Y si lo que da reacción es la leche o el queso, qué tipo de problema es? Podemos tener una alergia o podemos tener una intolerancia a esa lactosa, que no es otra cosa que un azúcar que está presente de forma natural en la leche y en todos los derivados lácteos. Si tenemos alergia, generalmente vamos a tener alergia a esa proteína de la leche, que es la caseína, que es la que nos va a desencadenar esa reacción inmunológica muy similar a la del gluten. Y si tenemos intolerancia, lo que vamos a tener es intolerancia generalmente a ese azúcar de la leche que no somos capaces de digerir correctamente, y es cuando empiezan todos esos síntomas gastrointestinales. Y ojo, porque esto ocurre sea cual sea el origen de la leche. Puede ser de oveja, de cabra, de vaca. En todos los casos puede desencadenar una alergia por la presencia de esa proteína o puede desencadenar una intolerancia porque está la lactosa presente. Y un poquito lo mismo que hablábamos con el gluten, la leche podemos tomarla conscientemente, un vaso de leche, y nos produce esas reacciones si somos sensibles, pero ojo porque puede usarse como ingrediente en numerosísimos alimentos, en todos los que hablábamos antes relativos al gluten, en la bollería, la repostería, las galletas, el pan de molde, también en otros como batidos, en embutidos tipo fiambre, en precocinados como las croquetas que llevan además esa masa que es una bechamel. En todos esos puede aparecer la leche como ingrediente, como nos pasaba con el gluten. Y en el caso de los demás ingredientes que lleve la tarta o cualquier otra preparación similar, como el huevo, los frutos secos... Pues seguimos un poco hablando de lo mismo, de esas alergias o de esas intolerancias. Por ejemplo, en el caso del huevo, además es que esa proteína, que es la que nos va generalmente a causar problemas, esa ovalbúmina, está presente tanto en la clara como en la yema, así que ojo porque puede estar en ambos. Y en el caso de los frutos secos, generalmente son las globulinas que están presentes ahí en esos frutos secos las que desencadenan esa reacción alérgica que puede costarnos incluso la vida. E insistimos en que a veces estos alimentos los consumimos de forma consciente. Consumimos huevo, consumimos frutos secos, pero muchas veces es que forman parte de otros alimentos, de alimentos tanto procesados como ultraprocesados. Y a lo mejor no lo sabemos, no somos conscientes. ¿Cómo podemos averiguarlo? Lista de ingredientes. En la lista de ingredientes van a aparecer destacados con una tipografía diferente, por ejemplo en negrita, los alérgenos que son de declaración obligatoria. Si no son de declaración obligatoria, como pasa con las frutas, van a aparecer igualmente en la lista de ingredientes señalados, van a estar enumerados. Miremos la lista de ingredientes y cuidado con el etiquetado de las trazas. Cuando ponga contiene, puede contener trazas de, seguido del nombre del ingrediente que nos puede producir un problema, ahí no debemos consumirlo en ningún caso, porque puede haber una contaminación que, aunque sea mínima, en personas alérgicas puede desencadenar la reacción. ¿Y qué hace la industria ante este problema que tienen tantísimas personas? Pues ofrecer una gama de alimentos que dicen que están libres de todo esto. Productos sin gluten, productos sin lactosa, empezando por la propia repostería, como por ejemplo las tartas sin. Sí, se han puesto muy de moda, como esa tarta que es con bebida vegetal en lugar de tener leche, sin harina que tenga gluten, sin huevos, sin frutos secos. Pero ojo al sin y ojo al con, porque el con puede ser sin harina con gluten, pero con una harina refinada, o sin leche ni huevos, pero con azúcares añadidos, que nos pasa lo mismo que con la harina refinada, no son recomendables para la salud. Estas opciones sin pueden ser interesantes para personas que tengan problemas con estos ingredientes y para que puedan darse ese gusto de vez en cuando en un consumo muy ocasional. No están pensados para la población general, no son recomendables en general, no son más saludables por esa ausencia de ese ingrediente y tenemos que pensar que cuanto menos, mejor, porque es que un pastel, Jero, es un pastel. Y el problema además es que estamos pagando mucho más por un alimento que realmente no necesitamos, como nos contaba Beatriz. Necesitamos un diagnóstico. No podemos autodiagnosticarnos porque le hemos leído algo en Google o algo en redes sociales que nos dice este producto te va a sentar mejor, te vas a sentir menos hinchado. No, necesitamos un diagnóstico, hay que ir al médico, hay que ir al especialista que realmente nos diagnostique esa intolerancia o esa alergia y que realmente así podamos recurrir a esos productos porque realmente los necesitamos. Qué charla tan interesante y tan útil. Muchísimas gracias, Héctor y Beatriz, por acompañarnos. Muchas gracias, Jero. Gracias a ti.